Bueno, ¿qué tal? Una vez más, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro discipulado y el tema que nos conlleva el día de hoy tiene que ver con la Biblia. Vamos a ver este tema de la Biblia sabiendo que la palabra Biblia no es bíblica, ya sabiendo que la Biblia ha sido muy atacada por muchos años, sabiendo que la Biblia no es muy querida en muchas partes, pero dentro de todo eso la Biblia tiene un origen, una formación, una estructura. La Biblia es nuestra brújula que como hijos del Señor nosotros tenemos para conducir nuestra vida. La Biblia es la última palabra de Dios para nosotros, para el hombre, que es Jesucristo. Y Jesucristo está plasmado en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo está lleno, impregnado de Cristo, la Cristología, que es un estudio de la rama de la teología sistemática. Nos enseña de que en el comienzo, en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en Número, en Deuteronomio, en Jueces, en Samuel, en Crónica y en todos los libros de la Biblia hay una imagen de Cristo, ¿cierto?, para nuestra vida. Así que vamos a ver el tema de la Biblia, su formación y estructura, y sabiendo, como le iba diciendo, de que la palabra Biblia no es bíblica, sino que la Biblia es una palabra compuesta, la cual significa conjunto de libros. Así que vamos a ver que la Biblia es conocida en la Escritura o en la Biblia como Sagrada Escritura, como palabra del Señor y como palabra de Cristo. Tenemos como escritura Mateo 21, 42 y segunda de Pedro 2, 20 al 21. Sagrada Escritura, segunda de Timoteo 3, 15. Como palabra del Señor, Hechos 12, 24. Como palabra de Cristo, Colosenses 3, 16. Entonces la Biblia es una colección de libros reconocidos. A ese reconocimiento de todos estos libros, que en su momento eran papiros, eran hojas, pergaminos, escritos que se compilaron y se hicieron un libro. Esta Biblia, que es la colección de muchos libros, fue canonizada, es decir, la palabra canon tiene que ver con una regla de medida. Entonces tuvo que haber un criterio para poder decir estos libros son escritos inspirados y estos no son inspirados, para poder formar la Biblia que usted y yo tenemos hoy en día en nuestras manos. Es decir, la Biblia que tiene usted y la Biblia que tengo yo, alguien tuvo que autorizar, ¿cierto?, que esos libros estuvieran ahí, porque muchos libros, como el de Tomás, el de María Magdalena, como el libro de Melquisedec y muchos libros quedaron afuera, llamados, ¿cierto?, como apócrifos, pero para que ellos quedaran afuera y los otros quedaran dentro, tuvo que haber un criterio canónico. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se forma nuestra Biblia, cómo se estructura, cómo la Biblia llegó a ser un libro, siendo infinidades de papiros y de cueros y pergaminos sueltos. Y vamos a ver cómo, bajo la dirección del Espíritu Santo, todo esto se pudo ordenar y se pudo plasmar, así como lo tiene usted y yo hoy en nuestras Biblias. Así que vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy con respecto a la Biblia y a la Escritura de la siguiente manera. Por lo tanto, la Biblia es conocida como la colección de libros reconocidos e inspirados por Dios y usada por la Iglesia cristiana como reglamento de fe y de inspiración y de revelación de Dios en todo su amplio contexto. Por lo tanto, la Biblia no se le puede sacar nada, no se le puede agregar nada. La inerrancia de la Biblia es una de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos. La Biblia no tiene errores, a pesar de que fueron más de 50 los escritores en diferentes épocas y con diferentes oficios. Habían albañiles, carpinteros, escribas, gente de gobierno, profetas, personas que escribieron la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo fue aquel que guió a todos los escritores para que no haya error. A eso se le llama la inerrancia de la Escritura. La Escritura es inerrante, no tiene errores, no tiene fallas, por lo tanto es fidedigna y es confiable.
Ahora muchos han querido desprestigiar la Biblia, muchos han querido desvalorizarla, decir que está llena de mitos, llena de fábulas, de cosas que no son ciertas, pero a la luz y a la evidencia de la arqueología ha quedado demostrada que la Biblia es veraz, que la Biblia es genuina y que todo lo que en ella está escrita es así. La historia y la ciencia lo avala. Por lo tanto, no vamos a caer nosotros en el descrédito de la palabra de Dios, como la alta crítica, ¿cierto?, ha querido sacarle el mito, desmitificar la Biblia y no ha podido, porque la Biblia no tiene mitos, tiene realidades que son difíciles de entender a nuestro tiempo, a nuestra mente, a nuestro intelecto, porque recuerde que es la palabra de Dios. Y los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, la Biblia es incuestionable. Ahora, la Biblia, si bien es cierto la palabra Biblia no aparece en la Biblia, pero es el conjunto de libros, ya, que llamamos nosotros la Biblia. En tiempos antiguos la Biblia se usaba en papiros, en códices, en vitelas, se escribía en hojarascas, se escribía en arcilla, ya, y todos esos escritos fueron compilados, unidos, ¿cierto?, para poder formar el canon de la escritura, los libros sagrados que usted y yo tenemos hoy en día en nuestro poder. ¿Qué más podemos agregar a la Biblia? La Biblia, su proceso de compilación, más o menos de reunión, de reunir todos los papiros, los códices, fueron más de 1000 años, más o menos, en que se terminó de recolectar el Antiguo y el Nuevo Testamento, por lo cual, cierto, en un periodo largo de tiempo se pudo ya tener estos dos cuerpos canónicos del Antiguo y el Nuevo Testamento unificados en un solo libro, llamada las Sagradas Escrituras. Bueno, dentro de la Sagrada Escritura, dentro de la Biblia, nosotros tenemos bastantes nombres, como Biblia, como Testamento, como Sagrada Escritura, ya. Y también tenemos nosotros la infalibilidad, como les decía yo, de la Biblia y la inerrancia. La Biblia fue revelada por el Espíritu a los profetas, a los escritores, para que ellos pudieran plasmar el pensamiento, el mensaje de Dios para nuestro tiempo. Por lo tanto, la palabra de Dios es inspirada o expirada por el aliento de Dios para la humanidad. La Biblia tiene distintos simbolismos, se simboliza como un espejo, como el pan, como el agua, como el fuego, ya. La Biblia tiene diferentes símbolos que nosotros podemos encontrar, como cuando dice que tu palabra es más dulce que la miel, ¿cierto?, que la palabra es como leche, es el pan. Por lo tanto, la palabra, la Biblia, la compilación de estos libros sagrados que nosotros tenemos en nuestras manos, en su comienzo, en el texto original, en los hagiógrafos originales, fueron escritos en hebreo. La palabra fue dada a los hebreos. Recuerde que en Moisés, ¿cierto?, en el monte empezó a escribir lo que son, ¿cierto?, el Pentateuco o el Humash o la Torá, ¿cierto?, que son los libros que tienen los 5 libros de Moisés, que tiene que ver con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego después, según la división hebrea, a través de la Tanaj, que es el nombre que tiene la Biblia hebrea, Tanaj, que es un acróstico de la palabra T, que es Torah, después viene la A, que es una vocal, después viene la N y otra A de Tanaj, y termina con la K, que significa Torah, Nevin y Ketuvim, que son las 3 divisiones que tiene la Biblia hebrea. Y esa fue la primera Biblia original, sin vocales. Después esa Biblia, a través de los cautiverios y las deportaciones del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se tradujo, ¿cierto?, al griego, y que pasó a llamarse la Septuaginta o la Biblia de los 70. Luego, después, en el tiempo de Cristo, estaban vigentes esas dos escrituras, la Torá hebrea y la Septuaginta, que es la griega. Más adelante viene, ¿cierto?, a través del latín con los romanos, ¿cierto?, los católicos, la Vulgata latina, y posteriormente las versiones en inglés, para poder llegar luego a la versión en español, que es la Reina Valera, que usted y yo tenemos. Por lo tanto,
podemos decir que a grosso modo la escritura ha tenido tres traducciones como mínimo, que es la hebrea, la griega y en este caso la latina, pero dicen también que entre medio está la siríaca, que es la peshita aramea. Por lo tanto, tenemos distintas traducciones, distintas interpretaciones de la misma escritura en diferentes periodos de tiempo. Así que vemos que la palabra de Dios es rica en conocimiento, es rica en contenido y en mensaje. Así también la Biblia fue escrita, así como íbamos diciendo, en diferentes idiomas: hebreo, griego, latín, inglés, español y el siríaco, ¿ya? Más adelante también vemos que la Biblia fue escrita en diferentes tipos de papeles, y la Biblia no tenía versículos y no tenía capítulos, hasta que los masoretas, ¿cierto?, fueron los que le pusieron los versículos y los capítulos a la Biblia que usted y yo tenemos, y de esa forma vocalizaron el texto hebreo, porque los hebreos no usan vocales, ellos usan solamente consonantes. Entonces los masoretas, al ponerle las vocales, ¿cierto?, transcribieron el texto hebreo al griego, poniéndole vocales y tomando otro sentido a la escritura. ¿Qué más podemos decir de la escritura, de la Biblia que usted y yo tenemos? Las divisiones, ¿cierto? Ya vimos las divisiones del hebreo, que es la Torá, los Nevín y los Ketubín. Ya recuerde que la Torá son los primeros 5 libros de Moisés, los Nevín son los profetas, tanto mayores como menores, y los Ketubín son los escritos, ya, es decir, donde está Salmo, Proverbios, Cantares, está Primera y Segunda de Samuel, está Reyes, está Crónicas. Ahí tenemos nosotros los Ketubín. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos, ¿cierto?, también divisiones. Tenemos los evangelios, tenemos los libros históricos, que son los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo y las epístolas generales, y el Apocalipsis, que también son las 4 divisiones que tiene el Nuevo Testamento. Ahora, para poder entender un poco más el tema de la escritura, hay una rama dentro de la teología sistemática que se llama bibliología. Dentro de la bibliología se estudian, ¿cierto?, la composición, los papiros, el canon, cuál fue el criterio canónico para poder establecer los libros que son inspirados y los que no, aquellos que están escritos por los apóstoles y aquellos que fueron a lo mejor escritos fuera del tiempo apostólico, por los cuales esos libros quedaron fuera del canon del Nuevo Testamento. Así que dentro de las traducciones que nosotros tenemos de la Biblia, que hoy día hay muchas traducciones al lenguaje actual, el único problema que tenemos nosotros con las traducciones actuales es que se le ha ido cambiando el sentido a las palabras. Y la palabra que en un momento tenía un sentido, con las traducciones nuevas se le va cambiando el sentido y el contenido a la palabra, cuando no debería ser así, sino que el poder, ¿cierto?, tener versiones más actuales debería servir para poder entender con mayor claridad el texto bíblico, pero no cambiarle el sentido a la palabra. Por ejemplo, si en el libro de Génesis nosotros vemos que Noé empieza a construir el arca, y el arca dice que tenía de alto tantos codos y tantos pies, ¿qué es lo que debería hacer la Biblia traducida en este tiempo? Sacarle los codos y los pies y ponerlo en metros o en centímetros, o en pulgadas, según el país donde usted esté. Por lo tanto, si medía, no sé, 200 codos, tienen que ser 200 metros o 100 metros. En ese punto de vista estaría bien la traducción a un lenguaje actual y más sencillo. Pero cuando ya le cambiamos el contexto a la palabra, por ejemplo, cuando dice la Escritura en el libro de Juan, de que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el agua y el Espíritu, y 3 en la tierra: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde aparece la Trinidad, ellos le cambian esa palabra de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, sino que le ponen los 3 concuerdan. Y automáticamente le cambia el sentido al texto bíblico. Por eso que debemos tener cuidado con las traducciones actuales, porque se le va cambiando el sentido a la palabra. Bien, hablando un poco más del tema de la escritura, cuando nosotros vemos en nuestra Biblia, ¿cierto?, los libros inspirados, debemos entender que para poder
considerar un libro de la Biblia inspirado o canónico, a diferencia de otro, tiene que ver con una regla de medida. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, una de las 3 reglas de medida que se usó para canonizar, para establecer los 27 libros inspirados por Dios, sabiendo que había muchos más, el Evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Bernabé, y así, muchos textos más que estaban y quedaron fuera. Una de las 3 reglas de medida que ellos tomaron para poder canonizar el Nuevo Testamento era que tenía que haber sido escrito como número 1 por un apóstol o un discípulo de un apóstol cercano. En este caso tenía que haber sido por un apóstol del Señor o por un discípulo. Ese es el caso de Marcos, que era discípulo de Pedro, y Lucas, que era discípulo de Pablo. Entonces ellos escribieron y nosotros tenemos esos textos hoy en día en nuestra Biblia. Segundo criterio canónico tenía que ver con el lenguaje. Por ejemplo, si ellos hablaban el arameo, ya, o hablaban, el griego koiné, el griego vulgar de la época, el papiro o el códice encontrado que hablaba de las cosas del Señor tenía que estar en ese idioma. Si estaba en latín, automáticamente quedaba fuera porque el latín no era el lenguaje de los apóstoles. Entonces vemos que ahí hay un segundo criterio de canonicidad. Y un tercer criterio era que el escrito tenía que estar dentro de los primeros 100 años. Es decir, del tiempo de Cristo hasta el año 100 tenía que haber sido el escrito para poder considerarlo canónico dentro del canon. Después del 150, 200, 300, si se encontraba un texto que estaba fuera de ese tiempo, no pertenecía al canon, porque el canon del Nuevo Testamento se cierra en el año 350 a 400 después de Cristo. Todos los textos que se encuentran después de ese tiempo quedan fuera, porque ya el canon está establecido. Pero antes que se estableciera el canon, había muchos textos, más de los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento, había más de 60, 80 libros, papiros, cartas que circulaban en la época que fueron dejados fuera. Entonces, asimismo también en el concilio de Yamnia, en el año 100, 98, 100 después de Cristo, también se estableció el canon del Antiguo Testamento, en donde también hubieron libros que también casi quedaron fuera, como el libro de Esther. Y así otros libros también que, por el hecho de que Esther no nombra a Dios en ninguna parte de su escrito, ¿cierto?, iba a quedar afuera, pero por el hecho de haber salvado al pueblo de Israel a través de este perverso general Amán, ¿cierto?, se celebra una fiesta, que es la fiesta de Purim, y automáticamente ese libro entra en el canon, que fue casi el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, para poder comprender un poco más el tema de nuestras Biblias, no es solamente leer, ¿cierto?, un escrito que diga, no, la Biblia fue escrita por hombres a través de un periodo de 1000 años, más de 50, 60 hombres la escribieron, sino que hay que entrar un poco más profundo para poder entender lo que significa la Biblia, su formación y su estructura. Muchos hombres murieron para poder preservar, cuidar el texto bíblico que usted y yo hoy tenemos. Muchos de ellos dieron su vida, porque los textos se quemaban. Los textos, cuando el pueblo hebreo cayó cautivo, los destruyeron, los quemaron todos. Entonces ellos tenían que memorizar la palabra para poder volver a escribir y que no tuviera error. Por lo tanto, el trabajo de los escribas, de los soferín, como se le llama en hebreo, era muy importante, porque de ellos emanó la tradición, a través de ellos quedó la letra grabada en la mente y en el corazón, como lo dice el libro de Deuteronomio en el Shema, Deuteronomio capítulo 6, cuando habla, oye Israel, ¿cierto?, tu Dios es uno y no habrá otro Dios. Y estas palabras que escribo hoy las escribirás y las guardarás en tu mente, en tu corazón, las escribirás y las tendrás como frontales sobre tu cabeza. Es decir, el pueblo hebreo era un pueblo que era muy temeroso y muy cuidadoso de la palabra de Dios. Ellos protegían, cuidaban, memorizaban la Biblia, texto por texto. Y recuerde que eso no tenían vocales, eran puras consonantes. Entonces el trabajo que ellos hacían era fabuloso, realmente un milagro. Así que la Biblia que usted tiene, mirándolo así, fácilmente con una mirada panorámica, ¿cierto?, la división de los libros, de los 66 libros que tenemos nosotros, esos libros
fueron guardados, preservados por el Señor, por el Espíritu y por hombres que dieron su vida para que usted y yo tengamos un texto sagrado que tiene ciencia, que tiene religión, tiene filosofía, tiene astrología y todas las ramas que usted se imagina están dentro de la Escritura. Ahora, cuando nosotros vemos que en el Génesis capítulo 1, verso 1 dice que en el principio creó Dios, en el principio porque no había principio, entonces el tiempo se creó con Dios. El tiempo temporal, porque recuerde que Dios, su Espíritu y el Hijo son atemporales, ellos no viven en esta esfera de tiempo que vivimos nosotros. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cielo, espacio, tierra, materia. Entonces tenemos el espacio, el cielo, la materia y el tiempo, y esos tres elementos fundamentales son los que acarrean la vida, los que transforman todo lo creado por Dios. Es decir, las tres leyes de la termodinámica, las leyes de la física, de la química, de la cuántica, fueron creados en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Si usted lee con cuidado, va a ver que a través de eso hay un misterio tremendo. Vemos nosotros que las plantas, las semillas, los árboles fueron creados al tercer día, antes del cuarto día que fue creado el sol. ¿Cómo pudieron las plantas alimentarse si no había sol y no había luna? Pero Dios ya había creado la luz. ¿Qué luz era esa que Dios creó, que pudo mantener vivas las plantas, dar semillas y traer frutos? Qué maravillosa es la palabra de Dios, y así muchos hoy día están en contra de ella y quieren sacarle los mitos, sacarle las leyendas supuestamente que esta tiene, cuando la Biblia solamente es no entendida. Ese es el tema, que muchos no entienden la palabra de Dios, muchos no entienden el misterio, muchos no entienden el concepto, muchos no entienden lo que el Señor quiere hablar en su palabra, sino que ellos ponen lo que ellos quieren poner y se respaldan con la Biblia. Pero la Biblia tiene su propia interpretación, la Biblia tiene su propia forma, la Biblia es vida, la Biblia está completa, no está muerta, no es letra muerta, es letra viva, que usted y yo al leerla nos gozamos, nos edificamos, nos fortalecimos y nos bendecimos. Así que espero que esta introducción pequeña nada más, de lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura, pueda ser de mucha bendición para su vida. Tenemos entonces dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo, tenemos dos pactos, tenemos una inerrancia de la palabra, tenemos que la palabra no se equivoca, fue inspirada por Dios a través de los profetas y de los distintos escritores humanos, fue escrita por humanos, pero el contenido no es humano, por lo tanto no puede tener errores. Es una palabra hermosa que nos da vida y que nos bendice. Así que espero que este principio de discipulado con respecto a la palabra, una vez cuando usted ya esté en el instituto, va a poder entender a profundidad un poco más, pero con estos materiales que presentamos a través de esta plataforma de YouTube, usted puede tener una claridad con respecto a la Sagrada Escritura. Así que espero que el Señor le bendiga, le haya servido de mucho, y nos estamos viendo en la próxima clase de discipulado. Shalom Alejem.